Hola a todos, nueva etapa en la Vuelta a España, hoy entre Barbastro y Huesca, 132 kilómetros de recorrido que la verdad que no tuvieron esa incidencia del viento que esperábamos. Sí es cierto que las corredoras en determinadas partes de la etapa intentaron utilizar el poquito viento que hacía para formar abanicos, pero no fue posible. Nosotros conectábamos a la retransmisión con una fuga de 5 corredoras, entre las que por ejemplo estaba Ariana Gilabert y también Marina Garau, dos corredoras españolas que ya se están dejando ver y que bueno, aprovechan cada oportunidad que tienen para estar en este tipo de fugas interesantes por lo que pueda pasar al final de la etapa y sobre todo importante para sus equipos, para estar representando y para estar dejándose ver poco a poco en cada jornada. Son dos corredoras muy interesantes en este sentido. Es cierto que Marina tiene pues una gran trayectoria en la pista. Por ejemplo, recordemos que el año pasado fue campeona de Europa sub-23 de Scratch, y en el caso de Ariana Gilabert creo que es una corredora que tiene momentos de la temporada muy buenos. Es cierto que lleva participando en esta Vuelta a España desde 2019 y creo que es obviamente una carrera objetivo para ella, y es una ciclista que bueno, en determinadas zonas de la temporada creo que está en un gran estado de forma y que consigue bueno, pequeños destellos dentro de lo que es su rendimiento, y que bueno, en esta Vuelta a España este tipo de fugas la hacen pues lucirse un poquito más y ver hasta dónde puede llegar. La pena fue un poco que Mielke Kolje, que también estaba en esa fuga de la corredora de la Arkea, desintegró un poquito lo que era el quinteto que estaba en cabeza de carrera. Antes de conectarnos al directo ellas estaban aproximadamente en 2 minutos y medio, justo minutos antes de conectar rebajaron bastante esa diferencia, un poco también por la incidencia del viento, que como digo no fue determinante para crear abanicos o algo parecido, pero sí es cierto que en esa zona de la etapa donde llegaban al territorio más expuesto, ¿no?, para crear esos abanicos, parecía que iba a ser una ofensiva para algunos equipos, pero finalmente no fue así. Así que bueno, nos perdimos un poco ese espectáculo con el fin con el que se organizó esta etapa. De todas maneras, seguramente mañana también con un poco más de altitud veamos algo más de viento. Vamos a ver si la meteorología acompaña, que no está siendo del todo favorable. Es decir, por ejemplo, hoy en la salida se mojaron un poquito y luego ya ir mojadas todo el rato es muy incómodo, y creo que eso también se tiene en cuenta con el paso de los días. Ayer les llovió mucho y yo creo que el resto de la semana desgraciadamente también les va a llover bastante. De las cosas más importantes que han pasado hoy, además de la fuga, pues la caída de Emilia Fahlin, que se ha ido al suelo también en una especie de enganchón afilador. Bueno, no se llega a ver del todo bien en la repetición de la imagen, pero es cierto que no tenía buena pinta la situación de la sueca después. Y más adelante, bueno, hubo más caídas, por ejemplo la de Anne Santesteban, que esperamos que no sea nada para que pueda defender ese maillot de la montaña, que todavía lucirá mañana, y sobre todo un poco para su desempeño en las grandes etapas donde se la espera el jueves y el sábado. Así que bueno, esperamos que no sea nada. En el podium se la veía cojear un pelín, pero bueno, supongo que será del golpe y del impacto en sí, de bueno, estar todavía un poco en caliente todavía en ese momento de la ceremonia de premiación. Más adelante, las cosas más interesantes obviamente ocurrieron aproximadamente en los últimos 20 kilómetros. Hubo muchos equipos que utilizaron, como decía, el poquito viento que hacía para intentar formar abanicos, entre ellos los más interesados Picnic, Team Bismal Bike y SD Works, pero luego había muchos muy pendientes de lo que pasaba. Lidl Trek, Movistar también fueron equipos que estuvieron ahí delante intentando pues controlar la situación y si se cortaba en algún momento no quedarse detrás. Así que bueno, hemos visto una etapa para mí un poco descafeinada en algunas zonas. Obviamente en un territorio como este esperábamos abanicos y un viento espectacular, pero no ha sido así, a veces no acompaña y es lo que hay. Y bueno, creo que ha habido equipos que han demostrado diferentes intereses. Por ejemplo, Femke Gerritsen la he visto muy bien en el sprint intermedio, llevándoselo por delante Marianne Vos. Y bueno, eso también daba un poco pie a pensar en lo que ya hablábamos ayer, el hecho de querer vestirse de líder en esta segunda jornada, al haberse quedado solo poquitos segundos, creo que eran 2 al inicio de la jornada. Así que bueno, objetivo cumplido. En ese sentido se volvió a poner líder virtual, porque ayer ya lo hizo en el sprint intermedio y le faltaba rematar en meta. Es cierto que me despistó bastante Marianne Vos en los últimos kilómetros, porque se quedaba muy atrás del pelotón y era algo extraño en ella. Siempre suele estar delante buscando la posición y evitando caídas, pero bueno, luego lo resolvió bastante
bien. No vimos un trabajo de Pauline Ferrand-Prévot tan grande como el de ayer, sí de Imogen Wolf, que me está sorprendiendo bastante Imogen en esta vuelta. Creo que es una corredora para ser su primer año compitiendo en el World Tour impresionante en este sentido. Es decir, me llama la atención que sea la última corredora que está ahí para proteger a Marianne. Es cierto que todas las corredoras de Visma, salvo Marianne y Pauline, son muy jóvenes, pero hay que tener en cuenta que Imogen Wolf el año pasado era juvenil, ¿no? Y al final se está codeando ahí contra gente del SD Works, del France TG también, para guardarle el hueco a su líder. Y bueno, creo que es una responsabilidad bastante grande que está llevando muy bien, por lo menos en estas 2 etapas. Y luego el sprint perfecto de SD Works, hay que decir. Normalmente el tren del equipo lo domina Bárbara Wariski, Marta Lach en algunas ocasiones también esta temporada, y sin embargo entre Anna van der Breggen y Misha Bredebol hoy han hecho un trabajo espectacular por Femke Gerritsen. En el caso de Ana, chapó por ella, por el hecho de no caérsele los anillos al punto de ponerse a tirar cuando es la líder de la clasificación general, ¿no? Y creo que eso es algo que dice bastante de ella como compañera, el hecho de pues ponerse a tirar en un sprint a falta de 2 kilómetros para lanzar bien a su compañera, y creo que eso dice mucho de una líder. Igual que en el caso de Misha Bredebol, que en muchas ocasiones yo creo no tiene la misma potencia que Gerritsen, pero es cierto que luego en el sprint también siguió, es decir, no lanzó y se apartó, sino que aún así siguió sprintando para lo que pudiese conseguir ella, que también es una corredora bastante rápida, como vimos el año pasado en Itzulia, y en muchas otras ocasiones también, que es una buena corredora en el sprint, por ejemplo en Plumelec, pero también es una carrera, para que Misha Bredebol pueda optar por un sprint, tiene que ser una carrera un poco más dura y haber tenido un poco más de desgaste. Pero en este caso hemos visto a una Femke Gerritsen, no voy a decir muy superior a Marianne Vos, pero sí muy a la altura, es decir, ella marcan su sprint, es decir, no dudan. Me alegra en este sentido el hecho de no haber visto que esperaban a ver qué hacía Visma, es decir, ellas tomaron la decisión de lanzar un sprint y lo hicieron a la perfección, como hay que hacerlo, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en las que vemos que los equipos prefieren aprovecharse de otros y bueno, siendo Marianne Vos no me hubiese extrañado que hubiesen optado por ponerse a su rueda y ya está, pero no ha sido así. Así que han optado por llevar la iniciativa, lanzó el sprint cuando ella determinó que era necesario, además picaba para arriba, que creo que por las imágenes no se percibe tanto, pero sí es cierto que tenía un pelín de desnivel y Marianne intentó pasarla, pero no fue a tiempo. No sé si Marianne arrancó demasiado tarde o se confió demasiado con la pendiente del sprint, no sé, o simplemente no tuvo piernas, ¿no? Pero quiero decir que algo ocurrió ahí para medir mal o bueno, simplemente Gerritsen hoy estuvo muchísimo más fuerte. Me alegro por Gerritsen, es su primera victoria en Gran Vuelta, solo tenía 2 victorias más en su palmarés y ninguna era World Tour, con lo cual es un victorión para ella y además, por supuesto, el liderato, que era algo que ya lo hablábamos, ¿no?, en el sprint, así que se vestirá de rojo, se vistió de rojo esta tarde y mañana lo lucirá en la 4ª etapa. Y bueno, además del sprint, Linda Zanetti creo que ha hecho un gran sprint, se ha quedado un poquito rezagada, es decir, no ha llegado ahí. No han llegado paralelas, pero sí ha llegado justo detrás de ella y creo que para un sprint de Linda Zanetti está bastante bien en el caso de la suiza. Luego, repasando la clasificación, se queda por detrás 4ª Misha Bredebol, que como decía se ha quedado sprintando para ver qué podía hacer ella. Megan Jastrab, que viene de años bastante difíciles. Jastrab ha tenido lesiones graves, enfermedades. Y bueno, creo que es una corredora que todavía está a tiempo de remontar y de demostrar un poquito su nivel en este tipo de llegadas, con sprinters de segundo nivel todavía, pero creo que todavía puede mejorar. Luego 6ª ha sido Guazzini, 7ª Paternoster, que ha cedido el maillot rojo. Niewiadoma, otro top 10 más para ella. Me sorprende un poquito este tipo de llegadas, pero yo creo que es más por el hecho de salvar las caídas y luego ella tiene un poco de chispa, no es sprinter, ella misma lo dice, pero bueno, pues por colarse ahí y seguir cogiendo puntos también. Kat Ferguson, que ha entrado en el top 10 con el 9º puesto, y Agnieszka Skalniak, que Agnieszka para mí es una corredora que tiene capacidad para estar en este tipo de llegadas, mejor incluso, pero no sé si el Canyon opta por este tipo, por trabajar, ¿no?, por desgastar al equipo para este objetivo. No sé si es algo que ni siquiera se plantean y simplemente si ven que la situación será favorable lo intentan. Cambia también la clasificación general, como decía, lo deja el maillot rojo Leticia Paternoster y lo coge Femke Gerritsen. Segunda está Marianne Vos a solo 12 segundos, el mismo tiempo que Paternoster. Anna Henderson es 4ª a 17 segundos, igual que Marcus y Fischer Black.
Luego están Mónica Trinca, Misha Bredevold, Anna van der Breggen, que está en la 9ª posición, y Mavi García en el top 10 con 20 segunditos, que creo que Mavi está teniendo un inicio de vuelta muy bueno. Vamos a ver mañana y sobre todo el jueves cómo se encuentra, porque creo que de momento los primeros días, que suelen ser bastante caóticos y que no son su terreno, se le están dando muy bien. Así que más o menos así se queda la clasificación. Marianne Vos sigue liderando el maillot de los puntos. Su renta baja un poquito, tiene 125 puntos y 95 Femke Gerritsen. Creo que Gerritsen puede optar por el maillot verde si se lo propone. Podría, sobre todo, tirando más de sprints intermedios. No sé si en el resto de etapas, seguramente en la del viernes también tengan ahí un sprint entre ellas para ver cómo se lo reparten. Pero bueno, yo creo que Femke Gerritsen es una corredora capaz de buscar este maillot verde. Pero bueno, Marianne Vos también lo tiene como objetivo. Así que vamos a ver si hay un poco de batalla en este sentido. Y bueno, Anne Santesteban sigue líder de la montaña, así que eso se queda como está de cara a mañana. Creo que ha sido una etapa en la que nos esperábamos muchísimo más y bueno, creo que mañana tendremos también oportunidad de verlo, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, ya se pone un poquito más seria la carrera. Vamos desde Pedrola hasta Borja, son 111 kilómetros y tenemos ya 2 puertos, uno de segunda categoría, que es Alto de Moncayo, 5,3 kilómetros al 5,7%, y poquito después, pasando primero por el sprint intermedio en Novallas, el puerto del Buste, 4,5 kilómetros al 5,6%. Es una etapa que me gusta bastante, es decir, sé que en el primer vídeo que hice fue bastante crítica con el tema del recorrido. La etapa en sí está bien, lo que me faltan son kilómetros, es decir, no es una crítica mega abierta a decir vaya recorrido, sino bueno, me faltan kilómetros y creo que eso es un poco evidente. Si fuese no en vez de 111, fuese en 130, creo que me haría más gracia, pero bueno. Y bueno, creo que son 2 puertos interesantes para ver sobre todo la fuga. Se llega abajo, es decir, no se corona, sino que todavía hay que bajar y llegar a Borja, y es un descenso bueno que da pie a que si hay alguna que tenga fuerzas al coronar el Buste de llegar hasta abajo, podamos ver un desenlace diferente. Vamos a ver si es así o si tenemos un sprint o qué tenemos. Un sprint reducido me suena mejor, quizás, o me gustaría que fuese una fuga. Yo siempre apuesto por las fugas, pero vamos a ver qué ocurre. Creo que da pie también a que las corredoras de la general prueben algo, sobre todo ver cómo van de fuerzas las rivales y testar un poco cómo está el pelotón. Así que yo creo que mañana vamos a tener un día un pelín más animado que el de hoy, que también lo ha sido, pero no tanto como nos esperábamos, yo creo. Y nada, nos vemos mañana con la 4ª jornada ya, que llegamos ya a la mitad de la carrera, no queda nada.